Hola, bienvenidos una vez más a Cuarto Estudio Podcast. Mi nombre es Audrey. Yo soy Misael. Y para nosotros es un gran honor y un placer tenerte aquí con nosotros una vez más en la segunda temporada de Cuarto Estudio. La segunda temporada. Ya sabemos que teníamos ¿cuánto? 2 semanas. 2 semanas sin subir. Sin subir ningún contenido, Sin pero ningún como contenido. verán, cambiamos de set. Ahora Sí. viene una nueva reestructuración a todo lo que es Cuarto Estudio Exacto. Podcast. Y bueno, esperemos que no nos hayan extrañado tanto, ¿verdad? Y que en este tiempo, estas 2 semanas, hayan sido excelentes para agarrar todos esos 5 temas que estuvimos hablando del mes pasado y ponerlos en práctica, ¿saben? Y mejorar en todos aquellos Eso. aspectos que ustedes sentían que hacía falta. Exacto. Y bueno, aquí venimos con una nueva temporada, la 6ª temporada, una nueva imagen, un nuevo set, nuevos temas. Y bueno, invitados también, como les habíamos dicho. Entonces, estuvimos ausentes durante 2 semanas, pero aquí estamos de vuelta. Estuvimos haciendo varias cosas también. Somos personas ocupadas. Pero aquí estamos de vuelta. Pero aquí estamos en la sala de nuestra casa, en nuestro mueble. Y aprovechando este momento, primeramente para invitarte a suscribirte a nuestro canal, Eso. a darle la campanita para que YouTube pueda avisarte de todo nuestro contenido, a seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y también a compartir estos videos con las personas que tú más quieres, que tú más amas, que tú crees que le puede ser de utilidad en su vida. Amén. Envíalo, compártelo. Amén. Amén. Deja tu comentario también. Sugiere temas si tienes alguna duda, si tienes algún consejo. Muchachos, hagan un día el podcast en no sé dónde. Vamos. Eso. O hablen sobre, ¿no? Exacto, hablen sobre tal tema. Sí, aunque normalmente, bueno, siempre el Señor nos dirige con respecto a los temas. Y de verdad que ha sido de bendición. Ha sido de bendición. Y hablando de eso, hablando de temas, durante la primera temporada abordamos varios. Pero cuando en estas 2 semanas dijimos, wow, nos faltó hablar sobre algo que sí lo tocamos, tal vez no a profundidad durante los temas, durante los podcasts. Pero dijimos, pero antes de tal vez traer algún invitado o eso, abramos entonces la segunda temporada hablando de este tema que es de gran importancia para nosotros como creyentes. Yo creo que no hay ningún creyente que no haya pasado por lo que vamos a hablar. Y dijimos, nada, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Nosotros dos sentados. Y sé que va a ser de bendición. Claro que sí. Yo creo que durante nuestro corto caminar con el Señor, que sé que tenemos, en mi caso creo que tengo 10 años de convertida. ¿Mi esposo cuántos? Como 7. Ok. Ahí vamos a editar, no, mentira. Como 7, oficiales 7. 7. Y durante ese tiempo de conversión, hay algo también con lo que nosotros nos enfrentamos, que nosotros normalmente lo llamamos procesos. Entonces, en la temporada pasada hablamos sobre lo que Dios tenía para nuestras vidas, sobre los sueños, sobre los propósitos, sobre la obediencia, sobre qué implica seguir a Cristo. Y no tocamos a profundidad lo que es estar o pasar por un proceso. En tu caso, ¿cómo haces para o sea, ¿cómo pasas ese tiempo de proceso? ¿O cómo has pasado esos tiempos de procesos que te han tocado? Bueno, yo digo que primordialmente es identificar si lo que estás pasando es un proceso o una consecuencia. Exacto. Porque se parecen mucho, Sí. pero no es lo mismo. Sí. Obviamente consecuencia es que tomé malas decisiones y dado a esas malas decisiones sucedieron ciertas cosas. Eso yo no puedo tomarlo como un proceso. Obviamente Dios puede utilizar esa experiencia para bendición para mi vida,
pero no es exactamente un proceso de parte del Señor. Es simplemente una consecuencia. Sí. Y un proceso es más como cuando, vamos a decirlo así, cuando Jacob es tomado por la enfermedad, mueren sus hijos, pierde sus cosas. Job, Y Job, Job, ¿por qué? Dije Jacob, ¿no? Jacob. No, Job. It has, Job. it had, it. J-O-B, Job. Job. ¿Por qué es un proceso lo que él vive? Porque él estaba haciendo todo bien. Sí. Él lo estaba haciendo todo bien y aconteció algo, ¿verdad? No, 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 él no había hecho nada malo para que eso sucediera, pero aconteció. Dios permitió que aconteciera. Pero como bien sabemos la historia, quien la haya leído, quien no, le invito a leérsela. Sí. El libro de Job, buenísimo. Nos enseña que todo lo que Job pasa por ese tiempo de calamidad en su vida fue como quien dice, para recibir una doble porción de lo que ya tenía. Amén. Para Dios poder probar su corazón, para darle una cachetada al diablo, que era Sí. quien fue al cielo a decirle a Dios que si tú lo tocas ese te va A maldecir. se O te sea, va a te va a maldecir. dar la espalda, se va a alejar. En palabras un poco más actuales, se va a apartar, se va a ir al mundo, se va. No, no, es que te va a maldecir. Una cosa es cuando alguien se aparta, otra cosa es cuando alguien se aparta y luego se pone en tu contra. Sí. Y el diablo estaba apostando era eso. No solo se va a apartar de ti, o sea, el diablo le diría a Dios, sino que te va a maldecir, va a estar en tu contra. Sí. ¿Me entiendes? Y Dios le dice, vale, solo no le toques la vida. Y Job supo pasar ese proceso. Entonces vino, por lo menos en mi caso, de una experiencia, de un proceso, ¿verdad que sí? Que yo pudiera contar, que son bastantes. Sí, siempre uno Sí, vive mucho, ¿no? que son bastantes. Yo creo que uno de los más, uno de los más significantes para mí fueron en la temporada que yo estaba estudiando, ¿verdad? Porque yo en mi capacidad humana estaba haciendo todo de la mejor manera. Pero empezaron a acontecer una serie de cosas en mi vida que yo no me explicaba el por qué. Y yo le decía a Dios, ¿qué está sucediendo? Porque fue un tiempo que aunque fino, el país estaba en una situación difícil, yo me veía como más negro, era la caraota más negra entre todas las caraotas. Y yo decía, no, señor, no puede ser, no. Entonces, pero el Señor empezó como porque es otra cosa. Cuando estamos en una consecuencia, ¿sabes? Muchas veces, como quien dice, vamos ante Dios y no recibimos una respuesta inmediata. ¿Sí me entiendes? No recibimos una respuesta inmediata, sino que tenemos que recapacitar y darnos cuenta que fue nuestra culpa. Y tenemos que ir ante el Señor a pedir perdón. A cambio, cuando hay un proceso y tú vas a los pies de Cristo, Dios te enseña y es como un bálsamo que te ayuda a pasar ese trago amargo. Por lo menos en mi experiencia fue así. ¿Verdad? Cuando yo empecé a buscar al Señor, no fue un momento de que oré y Dios me respondió y todo se solucionó. Para nada. Fue más bien así como el Señor diciéndome, ok, sé que estás pasando por todo esto, yo lo permití Sí. y es para que aprendas esto y esto, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo tuve que aprender en ese tiempo fue a confiar en el Señor. En la palabra dice, no me acuerdo exactamente la cita en este momento, pero creo que en Efesios, cuando dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Ujú. ¿verdad? Pero cuando dice una paz, no nos dice que Él nos da la solución, sino que nos da la paz para pasar esa situación. Sí. O sea, no es que se solventa, sino que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ujú. Entonces, en ese momento, que era un proceso, el Señor me dio fue esa paz que sobrepasaba todo entendimiento y era como, tranquilo, que yo estoy contigo, no estás solo. Pero es necesario que pase por todas estas cosas para que puedas aprender a confiar en mí.
Amén. Y era el tiempo en el que Dios me estaba preparando para luego enviarme aquí a Brasil. Y obviamente sin yo pasar todo ese tiempo en ese proceso donde yo creía que era la caraota más negra del paquete de caraota, entonces no hubiera tenido la fe suficiente o la confianza suficiente en las palabras que el Señor me dijo cuando me llamó a venirme a este país, a un país extraño, con un idioma extraño, donde yo no conocía a nadie, donde yo no tenía a nadie, sino simplemente con una palabra y creer. Amén. Entonces, yo pondría eso. Así, yo digo que el primer paso para tú pasar un proceso es, primero que nada, identificar. Sí. Yo diría que identificar. Y luego buscar la dirección de Dios. Amén. Y de ahí para allá, de proceso en proceso, la dirección es distinta. Amén. Sí, bueno, es muy importante este primer punto. El saber identificar si fue que tú te metiste en el proceso o es algo que el Señor está permitiendo para el bien de nosotros. O sea, por más que nosotros lo veamos mal, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien conforme Al al propósito propósito que de Dios cambio. tiene para nuestras vidas. Entonces es de gran importancia sentarnos y a reflexionar y a decir, ¿será que esta situación que yo estoy pasando también es por mi mala cabeza un poco? Y no tanto porque tal vez Dios, ay Dios, siempre hay personas que siempre le echan la culpa, le quieren echar la culpa, se quieren quitar su responsabilidad y lanzársela a Dios, O al ¿no? diablo. O al diablo, bueno, sí, o al diablo Porque también, le voy a dar una o noticia. al diablo también. No todo es culpa del diablo. El diablo tiene culpa de muchas cosas. Sí, Pero no todo es su culpa. Tenemos que exacto, aprender a ser responsables. sí, Como tú lo decías ahorita. sí. Entonces, es muy importante analizar, ¿será que lo que estoy viviendo es por consecuencia mía? ¿O será que es algo que Dios está permitiendo? Y como mi esposo decía, como Misael decía, cuando es algo que viene de parte de Dios, por más fuerte, por más feo que sea o por más difícil que sea la situación, el Señor siempre, Él interviene, ¿no? Y lo podemos ver bíblicamente, podemos ver que Job fue, o sea, yo siento que Job vivió el proceso en su máximo esplendor, ¿no? Porque primero, bueno, no lo voy a decir en orden de suceso, porque de verdad no recuerdo bien, pero Job primero todos sus bienes materiales le fueron quitados. O sea, Job logró experimentar eso, tenerlo todo y después quedarse sin nada. Luego logró experimentar la pérdida de sus hijos, la pérdida de un familiar, que muchas veces es algo que vivimos, ¿no? Que vivimos. Eh, y por último, su mujer le dice, o sea, ¿hasta cuándo, no? Ya maldice a tu Dios y muérete. O sea, que hasta su mismo tuvo también ese proceso en su área marital, ¿no? En el área marital también tuvo procesos. Y siempre pasamos por dificultades, pasamos por procesos, pasamos por momentos difíciles, así como Job, en el área económica, tal vez en el área, como decía mi esposo, en el área de estudiar, de graduarnos, de avanzar, ¿no? De crecer en la vida, en el área matrimonial también. A veces logramos experimentar ciertos procesos. Pero lo más lindo de Job es que al final él logró decir que de oídas él había oído a Dios, ¿sabes? O sea, sí, yo he escuchado la palabra, yo he escuchado de Dios, yo voy a la iglesia y escucho, pero qué tremendo fue, o sea, qué tremendo es cuando Job dice, pero ahora mis ojos te ven, ¿sabes? O sea, Señor, tú me permitiste pasar por todo esto. ¿Qué es lo lindo? Cuando el proceso viene de parte de Dios. Porque, o sea, conocemos aún más a profundidad a nuestro Padre, porque Él aparece en la escena de una manera perfecta y gloriosa, y se glorifica en tu matrimonio, se glorifica en tu familia, se glorifica en tus finanzas,
se glorifica en el área y en el proceso en el que estés pasando, y tus ojos logran ver a Dios. Y tú comienzas a decir, ah, el Señor tiene el control de todo. O sea, el Señor está aquí. A diferencia de que cuando es algo que uno se busca, ¿no? Uno por la mala cabeza, por la desobediencia, que lo hablábamos, creo que fue el último episodio de la primera temporada. Y en eso, ¿no? Es muy difícil como que sentir alguna paz, como que sentir algún, ay, sí, oh, sí, Dios. Más sin embargo, igual el Señor es misericordioso y el Señor aparece en la escena también y el Señor nos enseña. Tal vez, bueno, con un poquito de mano dura, porque, porque no lo hicimos de la mejor manera. Una manera en la cual yo les podría a ustedes a dar para que puedan identificar un proceso, diferenciar un proceso de una consecuencia. El proceso es todo aquello que tú no pudiste ocasionar ni puedes cambiar. Los procesos son así. Tú no los ocasionaste y tampoco puedes cambiarlos. No puedes. Por ejemplo, nadie en este mundo tiene la capacidad de producir un terremoto. Pero un terremoto puede ser un proceso en tu vida. Tú no lo ocasionaste, no eres culpable, solo pasó. O la pérdida de un familiar, tú no eres culpable, Sí. solo pasó. Entonces en ese instante, eso tú tienes que entender que es un proceso. Y como es un proceso, ¿cierto? Tú tienes dos opciones. Es igual que, y los procesos no se pueden saltar, por más que lo No, intentes. Intentar saltar un proceso es simplemente tener que repetirlo muchas veces. exacto. Porque es base de nuestro crecimiento como seres humanos y Amén. como creyentes. Amén. En el mundo también vive procesos, solo que ellos no tienen la salida. Nosotros tenemos la salida y entendemos que la salida a los procesos es Cristo. Pero entonces tenemos Amén. que entender que los procesos son cosas que no ocasionamos nosotros y no podemos cambiarlas. Cuando tú entiendes que no puedes cambiarlas, es donde tú empiezas a buscar la paz que sobrepasa todo Todo entendimiento. entendimiento. Amén. Cuando tú entiendes que tú no puedes cambiarla, tú entiendes que el único que todo lo puede es aquel que puede cambiar tu situación. Amén. Sea la que sea, sea la que sea. Pero ahora, consecuencias que sí podemos ocasionar nosotros mismos. Una disputa donde tú hiciste un mal comentario, levantaste la voz o soltaste una mano, ¿verdad? Ahí tú tienes que aceptar tu culpa, así sea un gramo, pero tú tienes que aceptar tu culpa. Una deuda, algo que agarraste pensando que ibas a poder pagar, pero como siempre no eres dueño del futuro y no pudiste. Es una consecuencia, no es un proceso. ¿Me estás entendiendo? Bueno, X opciones que son cosas que nosotros nos metemos en eso. O por ejemplo, un problema marital por una infidelidad. Eso no es un proceso. Eso es una consecuencia. Tú tomaste una decisión que te llevó a esa situación. Entonces es una consecuencia. ¿Las consecuencias no tienen salida? Sí, tienen salida. La salida de las consecuencias es la consecuencia. Esa es la salida de las consecuencias. Dios puede salvarte de la consecuencia. Él puede amenizarla. Pero las consecuencias lo que van a hacer es hacerte crecer. Simple. Ahora, Dios puede cambiar un proceso porque está en su control. Está en sus manos. Hacerte pasar por ese proceso y mejorarte. Amén. Creo que la palabra lo compara a Dios con el alfarero, El alfarero. Nuestro ¿cierto? alfarero. No es que él es nuestro alfarero, que la agarra. Nosotros somos como un florero que está todo mal hecho gracias a la vida y Dios lo rompe para poder hacer uno nuevo, Amén. para hacernos de nuevo. Esos son los procesos. Los procesos son los que Dios tiene que, oye, mira, yo te amo mucho, pero pásame la vacía que está ahí. Estás así como esta vacía Ok, que... ok. Ya, un momento, vamos a usar imágenes gráficas. Solo un momentico.
Aquí. Llegué de nuevo. Aquí. Volví. Que estás como estás, así, es así. ¿Eh? Momento de tu vida, tú crees que tú estás bien, que tú estás excelente. A uno. Sí. Pero tú estás así. Todo quebradizo. Y tú dirás, por los golpes de la vida. Sí. Pero también estas rayas pueden significar odio, rencor, falta de fe, una persona con un mal genio. Tantas cosas, ¿no? Y Dios te ve así y Dios te dice, coye, ve, yo te amo mucho. Y yo te quiero usar. Pero así, no me sirve. Sí. Entonces Dios toma la decisión de rompernos con procesos para hacernos de nuevo. Vamos a darlo esto por aquí. Sí. Sigamos hablando. Amén. Sí, y no hay proceso que no nos ayude a crecer, a, a estar más cerca del Señor y a estar más cerca de los propósitos y el diseño y el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? Y como decía Misael, ningún proceso puede saltarse. O sea, no puedes, no, es como el colegio, ¿no? No puedes ir al liceo si no pasaste por el colegio, no puedes ir a la universidad si no pasaste por el liceo. Igual, no puedes caminar si no gateaste primero. Mucho menos correr. Exacto, ni mucho menos correr. Y son etapas que el Señor permite en nuestras vidas, precisamente para eso, para ayudarnos a crecer. Yo, por lo menos en mi caso, algo que el Señor me enseñó y me sigue enseñando durante momentos difíciles, durante momentos de procesos, es que a veces queremos, a veces queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Porque creemos que no la sabemos todas, que bueno, pero creo que lo puedo resolver a mi manera, creo que lo puedo hacer así. Y eso también es una manera de tratar de saltarnos el proceso. Y por eso muchísimas veces nos chocamos con la misma piedra. Y somos parecidos con el pueblo de Israel, que no era para que ellos duraran tantos años en un desierto. Era para que fuese un periodo de tiempo corto y lograran llegar a la tierra prometida. Y yo veo los procesos de parte del Señor así. Es para que sea un corto tiempo, para que tu oído sea abierto y tú consigas escucharle mejor, tú consigas acercarte más al Señor y tú consigas llegar a la tierra prometida, que es lo que el Señor quiere para ti por medio del proceso que estás pasando. O sea, el proceso no es eterno, no es para toda la vida. No, lo que estás pasando, lo que estás viviendo, no es para toda la vida. Y a veces el mismo enemigo nos quiere dejar allí. Quiere que tengamos una vida infructífera, quiere que tengamos una vida tal vez económica inestable, que tal vez tengamos una familia, ¿cómo es que se dice? Disfuncional, que tal vez, a veces hablamos mucho de la prosperidad económica, pero el Señor nos quiere próspero en todas las áreas de nuestras vidas. Y a veces el enemigo no, a veces el enemigo no quiere eso, ¿no? Y nos permite y Él nos ayuda a estar en un proceso que tal vez es algo corto de parte de Dios para nuestras vidas, a quedarnos allí metidos y no poner de nuestra parte. Como el pueblo de Israel. Era rápido, era sencillo, era llegar al otro lado, a la tierra prometida. Creo que eran 13, 12 días, algo así, o eran 6, no sé. Sé que era de días, el camino era de días. Y ellos duraron años. Inclusive las personas que salieron, muchas de las personas que salieron de allí, no fueron las mismas personas que entraron en la tierra prometida. O sea, no lograron llegar, no lograron ver lo que Dios tenía para ellos. Entonces, una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que a soltarme, aprender a escuchar su voz. Y que aunque tal vez hay cosas que se repiten en nuestras vidas, hay procesos que se repiten, hay etapas, hay momentos y tú dices, es que ya yo esto lo viví, ya yo sé ya más o menos cómo lo puedo resolver, ¿no? Pero vuelves y caes.
Y tú dices, bueno, pero no entiendo, si la otra vez yo lo resolví de esta manera. Y es porque Dios no quiere que nosotros utilicemos nuestra sabiduría. Él quiere que utilicemos la sabiduría de Él. Y así vamos a poder aprender lo que Él tiene para nosotros en esa etapa, en ese momento. Entonces, yo creo que es de sabios, como dice Proverbios, pedirle sabiduría a Dios. No tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Sea un conflicto conyugal, sea un conflicto económico, sea algo que tenga que ver con el trabajo, sea algo que tenga que ver con los estudios. Siempre es bueno pedirle sabiduría a Dios. Amén. Siempre es bueno. Y el Señor te va a dar la salida. Y pongamos un ejemplo. Digamos que tú estás viendo este programa, ¿no? Y tú dices, Audrey Misael, lo que pasa es que tú no entiendes el proceso por el cual yo estoy pasando. Yo estoy en una situación muy difícil. Te creemos. Sí. No echamos por tierra. Sabes, hay cosas que nosotros no hemos vivido y de repente tú estás viviendo en este momento. Y tú te Sí. preguntarás, ¿qué necesito yo para pasar este proceso, esta situación? Entendiendo. Los procesos son aquellos que no ocasionamos Sí. y nosotros no podemos resolver. Si tiene esas dos facciones, es un proceso. ¿Qué necesitas para avanzar el proceso? Yo lo divido en dos cosas. Dos cosas. Claro, dos cosas entendiendo si tienes al Señor. Si no tienes al Señor, son tres. Si no tienes al Señor, si no eres creyente, necesitas tres. Primero, tener a Cristo. Porque si ya entendiste que tú no lo puedes solventar, que es el final, entonces hay alguien que sí y es Cristo. Pero digamos que ya tienes a Cristo, lo que necesitas son dos cosas y esas dos cosas las vas a conseguir en el Señor. Necesitas primero, y disculpen escucharme repetitivo, necesitas la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no tienes la solución, no la tienes. Entonces necesitas paz, no necesitas soluciones, tú necesitas paz. Y esa Amén. paz que sobrepasa todo entendimiento solo la vas a conseguir en Cristo. Amén. Y luego, la voluntad para escuchar. Amén. Porque si en ese momento, como le decía mi esposa, no queremos oír la voz de Dios, ¿verdad? Creemos o buscamos soluciones que nos parecen, ¿verdad? Creemos que no, que eso ya pasó. Y no, se va a volver a repetir. Porque es la insistencia de el ciclo de la vida, de que superes ese escalón, superes ese nivel. Algo simple. Cónchale, pero yo no entiendo porque cada vez que yo busco un trabajo viene alguien a sacarme la piedra. Y tú no entiendes que simplemente que es el Señor enseñándote a mejorar tu carácter, Sí. a doblegar tu carácter. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque todavía no has aprendido. Amén. Porque todavía sigues áspero en ese aspecto. Y dice la palabra Amén. que el hierro con hierro se afila, si no me equivoco, Sí. y el hombre con el hombre también se mola. Entonces el Señor puede usar otra persona para molarte a ti. Amén. Puede usar otra persona para molarte a ti. Por eso tenemos que hacer como también lo dice la palabra. Que muchas veces estamos, mira, nosotros creemos y entendemos que los ojos se hicieron para ver de aquí para allá. Y somos muy buenos viendo la cosita que tiene en el ojo el hermano. Sí. Y no vemos la viga, que tenemos en nosotros en nuestros ojos. Entonces, como creyentes, tenemos que aprender a ver desde aquí para adentro. Amén. Y decir, ok, estoy en esta situación. Señor, ¿qué debo aprender de esta situación? Y si tú tomas esos pasos, simple, mira, en medio de cualquier situación que te encuentres, ve, arrodíllate y dile al Señor, Señor, tu palabra dice, porque Dios cumple su palabra, tu palabra dice que si yo te pido, tú me vas a dar a mí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que yo te suplico que me des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y se lo pidas de corazón. Y tú vas a ver que de una manera inexplicable, las personas que están a tu alrededor van a decir, oye, pero este no fue el que le pasó no sé qué cosa. Y míralo cómo está, tan tranquilo. Porque tienes la paz que sobrepasa el entendimiento de todo lo que está a tu alrededor. Amén. Y luego cuando tengas esa paz, tú vas a decir, Señor,
ayúdame, dime, muéstrame qué es lo que yo necesito aprender para superar esta situación. Amén. Y de ese modo, tu proceso va a durar lo que tenga que durar. Ahora, si decides saltártelo o solucionarlo a tu manera, pueden pasar días, puede pasar meses, mucho tiempo. años, y tú Puede todavía pasar ahí. mucho tiempo. Sí, puede pasar mucho tiempo. Pero sea el proceso, sea la situación por la que estés pasando, sea una consecuencia, sea lo que sea, nosotros queremos decirte esta noche que tenemos a un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que sí nos permite pasar tal vez por momentos difíciles, pero no es para dejarnos morir o para dejarnos o abandonarnos, sino para ayudarnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar en muchas cosas y para ver su gloria. Así que sea lo que seas por lo que estés pasando, sea porque fue una consecuencia, sea porque por tu mala cabeza, por nuestras malas cabezas, porque no somos perfectos, sea porque sea de parte del Señor, nosotros queremos decirte en este momento que Dios está a disposición para hacer un milagro, para cambiar, para cambiar tu historia y para mostrarte que Él es un Dios de poder. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora Ahora te mis veo. ojos te ven. Y yo estoy segura, al igual que mi esposo, que Dios es un Dios que se quiere revelar a tu vida. Así que si es primera vez que nos estás viendo, si tal vez no tienes al Señor en tu corazón, si no asistes a una iglesia, si no sabes nada, absolutamente nada de parte de Dios, nosotros estamos completamente seguros de que Dios sí sabe muchísimo de ti y Él no solamente quiere que tú le conozcas de oído, sino que Él también quiere que tú le veas obrar en tu vida, que tú le veas obrar en tu circunstancia, en tu proceso, en tu crisis, sea en tu matrimonio, con tus hijos, con el trabajo, con la economía de tu casa. Tenemos un Dios que quiere mostrarse y revelarse a tu vida. Y a ti, bueno, que eres hermano en Cristo, que eres de la familia de la fe, queremos decirte una vez más, recordarte una vez más que tenemos un Dios de poder y de milagro y que la victoria está en tus manos. Ya Cristo venció y la victoria está en tus manos. Solo acércate más al Señor, pide más sabiduría para que tú logres ver esa victoria. Esa Amén. victoria en el proceso, sea cual sea el proceso que estés pasando, sabemos y estamos seguros de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No olvides suscribirte, Eso. darle like, compartir, Activar la campanita de activar la campanita y notificaciones. dejar tu comentario. Deja tu Eso. comentario de lo que quieras decir. Aquí estamos con los oídos bien abiertos para escucharte. Síguenos también por el Instagram, por Por el, TikTok, por el por el Facebook Facebook. y por aquí en YouTube. Así que Así muchas es. gracias y que Dios les bendiga. Chao. Chao.